El artículo que se nos asignó a nosotras fue la lectura en la alfabetización inicial, situaciones didácticas en el jardín y en la escuela. Voy a hablar acerca de enseñar a leer, que dice que enseñar a leer supone desarrollar en el aula diferentes tipos de situaciones donde los niños tienen oportunidades para resolver problemas que le permiten avanzar como lectores. Tomamos una cita del texto Ambientes alfabetizadores, que dice que leer es construir sentido, no solo se lee lo que está cifrado en letras, sino que se lee una imagen, la ciudad que se recorre, el rastro que se escudriña, se buscan indicios, pistas y se construye sentido. Se arman pequeños cosmos de significación en los que uno como lector queda implicado. Ahora voy a darle la palabra a mi compañera Karen Silva. Las situaciones se presentan en el marco de claros propósitos de lectura, con materiales de amplia circulación social, no solo lectores, en interacción con otros lectores. Como por ejemplo, los niños leen en el contexto de la biblioteca para registrar el préstamo de los libros o agendar las lecturas realizadas. Leen para seleccionar coplas que incluirán en una recopilación o para saber más sobre un tema que les interesa. En este sentido, tienen oportunidades para interactuar con otros cuentos, enciclopedias, artículos de divulgación científicas y antologías poéticas. También se les brinda la posibilidad de disfrutar de espacios de encuentro personal con el libro de trabajo en parejas o equipos para confrontar interpretaciones y intercambios. Colectivos para la construcción conjunta de significados. También los pequeños lectores pueden leer el artículo de un cuento para registrarlo en una ficha de biblioteca, leer la copla seleccionada para una recopilación y escuchar un cuento completo a su maestra. También las situaciones didácticas que se abordan en este documento se organizan según las condiciones mencionadas, agrupadas tal como se indica a continuación. Organización y funcionamiento de la biblioteca, lectura e intercambio entre lectores, recopilación de coplas o adivinanzas, lectores de materiales informativos. Bueno, gran parte de estos contenidos que toman como modelo de referencia las prácticas del lenguaje se ejercen también en la vida social. Se aprenden en la medida que se van ejerciendo. Enseñar las prácticas sociales de lectura supone desarrollar situaciones en las que los niños y las niñas se enfrenten al desafío de leer textos auténticos, con propósitos similares a los que impulsan la lectura en nuestra cultura. Por ejemplo, cuando el docente lee un cuento y abre un espacio de intercambio con sus alumnos. Los niños y las niñas tienen oportunidades de comentar con otros lo leído, compartir el efecto que la obra les produjo, confrontar interpretaciones y buscar en el texto indicios que los prueben. También, a su vez, aprenden por medio de la voz del maestro, a seguir la lectura durante un tiempo prolongado o a solicitar una relectura para prestar atención a un fragmento en particular. Las situaciones para enseñar a leer resguardan propósitos comunicativos al conocer y compartir desde su inicio el sentido de la actividad con los alumnos. Así, los alumnos organizan una recopilación de coplas o adivinanzas, con destinarios específicos. Buscan la mejor manera de organizar los materiales de una biblioteca o leen para saber más sobre un tema. Es decir, los mismos propósitos que la lectura posee fuera de la escuela. También podemos encontrar algunas situaciones didácticas para enseñar a leer que se presentan en actividades habituales. Se mantienen a lo largo del año escolar y presentan variaciones que suponen desafíos presentes para los niños y las niñas. Para que éstas se lleven a cabo es importante que se encuentre la organización y funcionamiento de la biblioteca y lectura e intercambio entre los lectores. Se organizan en proyectos que tienen en duración acotada en función de un producto final, recopilación de coplas o adivinanzas y elaboración de folletos informativos sobre animales. En organización y funcionamiento de la biblioteca podemos encontrar el marco de las propuestas, es decir, que los niños y las niñas tienen oportunidades de leer y escribir con distintos propósitos. Ellos seleccionan libros que desean incluir, fichan y registran los materiales bibliográficos para organizar su circulación, consignan los datos más relevantes de las obras para brindar información a otros lectores, sistematizan el material de acuerdo con los temas que abordan.
Por otro lado, se encuentra el registro de préstamo que permite llevar a cabo la constancia de la circulación y destino de los libros. Para asentar el préstamo y la devolución de los materiales seleccionados, el docente o un alumno de manera rotativa puede asumir la función de bibliotecario. El registro de los libros puede organizarse de diversas maneras. Por ejemplo, puede haber un listado de títulos escrito con el docente en la letra de imprenta mayúscula y visible para todo el grupo. A continuación voy a citar un fragmento de la lectura en la alfabetización inicial de situaciones didácticas en el jardín de la escuela, página 77. En primer año, la maestra comenta que en la biblioteca hay un libro que habla sobre volcanes. Los niños se entusiasman evocando las imágenes. Cuando los alumnos ya han desarrollado muchas situaciones donde leen o escuchan leer para saber más sobre un tema, se pueden promover otras, orientadas a desentrañar algunas particularidades de los libros que se usan para estos fines. Por otro lado está la selección de materiales bibliográficos, que consiste en consultar contratapas de libros, catálogos de editoriales, publicidades y reseñas de textos publicadas en distintos medios gráficos. Esto ayuda a tomar decisiones acerca de qué materiales van a comprar o conseguir, por ejemplo, por medio de una solicitud de préstamo de otra biblioteca. El docente es el encargado de leer, a la vez que solicita a los alumnos que exploren los distintos materiales en pequeños grupos o de manera individual. Como se encuentra en la lectura de la alfabetización inicial en situaciones didácticas en el jardín de la escuela, en la página 90. Tal como lo hacen los lectores autónomos, el maestro propicia situaciones en las que los niños se enfrentan a los textos coordinando diversas informaciones en un proceso de anticipaciones, verificaciones y autocorrecciones permanentes. Por otro lado están las agendas de lecturas, que consisten en agendar las horas que se van leyendo, y esto permite tener un registro de lo leído. Ofrece oportunidades para que los niños y las nenas y las niñas lean por sí mismos y puedan localizar el título, entre otros. El docente escribe un listado de títulos y al leer su distribución en el tiempo, esto lo hace en un afiche y con el tipo de letra más conocida por los alumnos y las alumnas. Por último está la situación 2, que es la lectura de títulos de libros. Se presentan situaciones didácticas donde los niños y las niñas leen por sí mismos. Ellos leen títulos en tapas de libros y agendas de lectura, para localizar en el cuento que el docente va a leer o para copiarlo en fichas de biblioteca. Durante el desarrollo de estas situaciones se espera brindar oportunidades para que ellos puedan ampliar sus conocimientos sobre los libros y al mismo tiempo para avanzar en la interpretación del sistema de escritura y a partir de localizar dónde aparece escrito el título solicitado. Voy a darle la palabra a mi compañera Jessica. En el ejemplo 1 podemos ver que los niños buscan el título de un libro que la maestra va a leer. Una docente de primer año propone leer títulos en tapas de libros para seleccionar aquel que leerán posteriormente. La tarea se desarrolla en pequeños grupos. Presenta el problema, que consiste en encontrar dónde dice cuentos en tren, entre 3 posibilidades: cuentos cortos, medianos y flacos, el tren de los martes, cuentos en tren. Al plantear este problema, aporta información verbal para que los niños intenten coordinar con los indicios de la escritura. Silvia Schuher, cuentos cortos, medianos y flacos, libros del malabarista, Coligüe, 1993. Casadei, María Cristina, el tren de los martes, cuentos del pajarito remendado, Coligüe, 1991. De Betach, Laura, cuentos en tren, huellas del caracol, Astralib, 2004. Seleccionan estos materiales teniendo en cuenta distintos criterios. 2 libros presentan imágenes en un tren en su ilustración y la palabra tren en su título.
hecho que pueden dar lugar a discutir relaciones entre imágenes y datos del texto. La maestra ha pensado en estos criterios para seleccionar el material, porque anticipa que pueden construirse en problemas de lectura para sus alumnos. En este caso, leer títulos con similitudes cuantitativas y cualitativas, así como las ilustraciones que los acompañan, pueden plantear un gran desafío para ellos. En el ejemplo 2, los niños localizan un título en una agenda de lectura. A diferencia de los títulos del ejemplo anterior, que se presentaban acompañados de imágenes, en algunas ocasiones se pueden seleccionar títulos desprovistos del contexto gráfico. En este caso, el maestro ofrece títulos acompañados del texto verbal, es decir, informa a los niños qué dice en ese texto de puras letras. En la clase que se registró, los alumnos leen para localizar en una agenda de lectura semanal el título de un libro, entre otros. Se presentan títulos muy similares en cantidad de variedad de texto, de letras. Esto promueve el análisis al interior de los textos, pues las diferencias no se encuentran en sus segmentos iniciales y finales. Dale. En el ejemplo 3, los niños localizan el título en la tapa de un libro para luego copiar en una ficha de biblioteca. En una sala de 5 años, identifican títulos de libros de Graciela Montes. Cada grupo cuenta con una obra diferente, tal como sucede en los ejemplos precedentes. La docente propone a los niños un problema de lectura donde dice la verdadera historia del ratón feroz. Pero a diferencia de aquella clase, en esta ocasión deben decidir dónde comienza y termina el título seleccionado, entre un conjunto de escritura presentes en la tapa, un título desplegado en 3 líneas gráficas, cuya letra tiene diferentes tamaños. En el ejemplo 4, los alumnos leen títulos de fichas de biblioteca para registrar el préstamo de libro. La situación de clase aquí desarrolla está incluido en el DVD. Los niños de primer año han leído numerosos textos sobre hadas, a partir del conocimiento que tenían sobre este personaje. Han producido en pareja escritos donde describen una hada imaginada por ellos mismos. Luego, realizan un dibujo para cada texto en vista de armar una galería de hadas. La lectura de los títulos del libro sucede mientras los alumnos pintan las ilustraciones, es decir, ambas situaciones se desenvuelven de manera simultánea. En el contexto de esta situación, la docente informa datos de las obras, títulos, autores, temas, géneros, personajes. ¿Tenían pensado algún autor, algún título? ¿Querés llevarte otro de Browne? ¿Te gustó el de poemas adivinanza? ¿Quieren algún cuento clásico, un cuento de aventura, alguno de un autor en especial? Tenés los siete cerditos, que también aparece un lobo. Leen fragmentos
afectos de compartir o contagiar. Sus gustos lectores. A mí me gustó palmita, palmita, palmita de manteca, palmita, palmita, para mamá que da galleta. Brinda algunos datos sobre la historia para despertar interés. ¿Vos te llevaste Federico y el mar? Es un nene que le tiene miedo al mar. ¿Y el papá? Bueno, las bibliografías que utilizamos para realizar este trabajo fueron la lectura en la alfabetización inicial, situaciones didácticas en el jardín y en la escuela, ambientes alfabetizadores, educación intercultural en el nivel inicial, en y para el contexto multilingüe.